confianza inquebrantables en Dios, para formar discípulos que experimenten el gozo de la salvación y se preparen para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros horarios de reunión son los días viernes y sábados, en obediencia al cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios. El día viernes de 7 a 9 p.m. El día sábado de 9:15 a 12 p.m. Y nuestro último servicio es de 5 a 7 p.m. Nos encontramos localizados en el 3601 North Louis, en la ciudad de Waukegan. Teléfono 224-730-8222. En la Iglesia Adventista de Waukegan, Los Tres Ángeles, se predica la palabra de Dios pura y sin alteración del Antiguo y Nuevo Testamento, que es la verdad presente. Por eso te invitamos que juntos descubramos este último mensaje de misericordia. Yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida personal, de cómo Cristo me ha transformado y sanado de muchas enfermedades, para honra y gloria de Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, nos sentimos contentos, felices en estarles saludando en esta hora de la mañana, inicio de semana, día domingo como de costumbre. Pues nos hemos dado cita una vez más para compartir la palabra de Dios, el mensaje que trae esperanza al desesperanzado, que trae vida a todo aquel que se siente muerto espiritualmente, que trae una salida a todo aquel que está acorralado a través de los problemas, a través de las dificultades, diferentes situaciones en las cuales se encuentran está enfrentando en este tiempo. Bueno, pues no sin antes de comenzar, queremos decirte que de parte de nuestro Dios eres bienvenido. De parte de tus amigos, la Iglesia Adventista de Waukegan, Los Tres Ángeles, pues de igual manera recibe un cordial saludo, un fuerte abrazo. Esperemos que el Señor Jesús te bendiga en tu hogar, en el lugar en donde tú te encuentres y vas manejando. Queremos decirte que en esta hora y queremos compartir esta esperanza, más que nada este fortalecimiento espiritual, que hay una oportunidad más para ti y para mí, que hoy en día se nos está dando a través de la palabra de Dios. Quiero enviar saludos antes de comenzar para todos aquellos amigos que nos están escuchando a través de esta sintonía, a través de esta estación de radio, el Radio 1500 AM, y queremos invitarte a que no le cambies de estación. Queremos saludarte si te encuentras por aquí en los alrededores de Waukegan, en Zion, a los que están en Kenosha, a los que están en Gurnee, y al sur de este lado, a los que están en North Chicago, especialmente los de Waukegan también, porque no, si ustedes nos están sintonizando, pues les saludamos, sus amigos y hermanos en Cristo, reciban un cordial saludo. Y bueno, antes de comenzar esta pequeña reflexión, me gustaría hacer una corta oración. Y así que te voy a invitar, en donde te encuentres, en el lugar que te encuentres, solamente pon en mente al Señor Jesús en esta hora mientras nosotros oramos una vez más, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, gracias le damos, oh Señor Jesús, por esta oportunidad más que nos da, por este llamado, Señor, a través de tu palabra, que nos hablas y nos explicas de todas las situaciones que nosotros muchas de las veces enfrentamos. Y nos dices en ella, Señor, que en tu palabra que hay una salida, hay una esperanza para todo aquel desesperanzado. Hay un llamado de parte tuya, el cual nosotros debemos de escuchar y debemos de estar atentos a ese llamado. Padre, a mis hermanos, a los cuales nos están sintonizando y nos están escuchando en esta hora, te ruego que seas una bendición en su hogar y en el lugar donde se encuentren, ya sea en el trabajo, ya sea por el camino, sea que estén con su familia. Por favor, te ruego, oh Señor, que usted sea con cada uno de ellos. Si hay hermanos que nos están sintonizando, también te ruego que seas una bendición para ellos. Y aquí con nosotros, queremos que usted sea el que nos dirija, Señor, en esta hora, y que podamos, Señor, explicar tu palabra de acuerdo sea tu voluntad y no la nuestra. Pues en Jesús tu Hijo amado lo pedimos y lo rogamos. Amén.
Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a compartir un pequeño mensaje, una pequeña historia que nos va a hacer reflexionar en muchas cosas. De hecho, nuestra pequeña historia estará basada en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y versículos 40. Y quizás alguno de ustedes ha manejado la palabra de Dios. Bueno, pues entonces sabrá de lo que estaremos hablando. El título de esta pequeña reflexión, de este mensaje que Cristo tiene para nosotros, se titula Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme, suplicaba este hombre, este personaje. Quiero hablarte un poco acerca de lo que era esta terrible enfermedad en aquel tiempo, cuando este hombre suplicó y mencionó estas palabras que están registradas en las Sagradas Escrituras, allá en Marcos capítulo 1, versículo 40, cuando él mencionó: si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué es lo que estaba pasando con este hombre? ¿Quién era este hombre? Primeramente, este hombre era un representante de lo que antes servían en la iglesia, y era un fariseo. Pero este fariseo estaba pasando por muchas cosas, y especialmente estaba pasando por una terrible enfermedad que anteriormente se le conocía y recibía el nombre como lepra. ¿Qué era la lepra? Era una enfermedad que le pegaba a una persona en todo el cuerpo y no tenía cura, no había esperanza, no tenía salida. Se iba deteriorando, se iba secando, se le iban desgarrando la piel. Era algo que en el cual no se podía encontrar salida, no había esperanza, no había solución a este problema. Bueno, entonces este hombre, lamentablemente, le llega a suceder esto. Y quiero que escuches cómo se describe aquella terrible enfermedad y cómo se describe este hombre, cuáles eran las cosas que él enfrentaba en este momento. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado, y por lo tanto se le llamaba, entre comillas, el azote. El dedo de Dios, profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera enfermedad, era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual en ese entonces declaraba inmundo al leproso, como si tuviese ya muerto. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda, y su aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener tal enfermedad debía presentarse a los sacerdotes de aquel entonces, quienes examinaban, y al examinarle y decidir su caso, si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. La ley era inflexible en sus requerimientos. Ni los reyes ni los gobernantes estaban exentos. Un monarca atacado por esa terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad, lejos de sus amigos y parentela. El leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y hacer resonar la alarma para advertir a todos los que huyesen de su presencia contaminadora. El clamor, las palabras que estas gentes pronunciaban: inmundo, inmundo, que en tono triste exhalaba el desterrado solitario
Era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. En la región donde se desarrollaba el ministerio de Cristo había muchos enfermos, tales a quienes les llegaron nuevas de salvación, la obra que hacía, y vislumbraron un rayo de esperanza en Jesús a estas personas. Recordemos que desde los días del profeta Eliseo no se había oído, no se había escuchado nunca que sanara una persona en quien se declarase esta terrible enfermedad. No se atrevían a esperar que Jesús hiciese por ellos lo que nadie por mucho tiempo podía hacerlo, podía lograrlo. Sin embargo, hubo uno en cuyo corazón empezó a nacer la fe. Pero no sabía cómo llegar a Jesús. ¿Cómo? ¿De qué manera podría presentarse a tal sanador? Además, se preguntaba en sí mismo, le nacían tales preguntas. Si Cristo le sanara a él realmente, ¿tendría él que rebajarse para presentarse al Señor Jesús? Pues ya que recordemos que era una persona importante en el sacerdocio, en la casa de Dios. Supuestamente se decían ellos como fariseos, pues conocían la verdad y eran hombres preparados. Era una persona preparada. ¿Cómo pues podía rebajarse a una persona, recorrer a este hombre y creer que realmente con tan solo una palabra podía sanarle? ¿Cómo? ¿De qué manera? La otra pregunta que le nacía a él: ¿no haría como los fariseos, sufriendo aún los médicos, es decir, de pronunciar una maldición sobre él y amonestarle a huir de las habitaciones de los hombres? Este hombre por un momento reflexionó en todo lo que había dicho Jesús. Este hombre, aún en su enfermedad, allá con los que se reunía, había escuchado de un tal Jesús, de un hombre que sanaba. Había en esta ocasión que reflexionar sobre ello. Pero de todo lo que había escuchado, ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado. El pobre hombre resolvió encontrar al Salvador. Aunque no podía penetrar en las ciudades, tal vez llegase a cruzar en su camino, mientras se hallase lejos en la montaña, mientras enseñaba en las afueras de algún pueblo, pensaba este hombre: ¿podré encontrar a este hombre, a este tal Jesús? Las dificultades eran grandes, ya que este hombre no podía acercarse a la ciudad, no podía acercarse a las personas que estaban sanas en ese entonces, pues cargaba una enfermedad contagiosa. No podía tocar a las demás personas sanas. De hecho, la historia comenta que desde a lo lejos, cuando una persona se hallaba con una enfermedad de esta y miraba que venían a lo lejos las personas, él tenía que proclamar estas palabras: inmundo, inmundo, para que las personas fuesen advertidas que no podían acercarse a él, pues tenía la enfermedad incurable, la terrible enfermedad que solamente aquel que tenía el poder divino podía curarla. Pero hasta esa ocasión nadie había experimentado o no se había escuchado que se sanase de esta terrible enfermedad llamada lepra. Este hombre guardaba esta esperanza de encontrar a Jesús, aunque sea fuera de las ciudades. O a lo mejor si le hallase mientras enseñaba a las afueras de un pueblo. Las dificultades eran grandes, pero esta era su única esperanza. El leproso fue guiado al Salvador. Jesús, como de costumbre, estaba enseñando a las orillas del lago.
pues ese era su lugar preferido. Si ustedes se recuerdan y estudian las parábolas del Señor Jesús, los mensajes, las enseñanzas, en todo el nuevo evangelio, y se van a encontrar Jesús enseñando a la orilla del mar. Jesús encantaba hablarle a la gente, a sus seguidores, en este lugar. Bueno, y por cierto, entonces, este hombre se acerca y ve a Jesús a orillas del lago. Y ve a la gente que se había congregado alrededor de él, de pie. Y a lo lejos, el leproso alcanza a oír algunas palabras de los labios del Salvador. Le vio poner las manos sobre los enfermos. Vio a los cojos y a los ciegos, a los paralíticos y a los que estaban muriendo de diversas enfermedades levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció en su corazón. Se acercó más y más a la muchedumbre. Las restricciones que le eran impuestas, la seguridad de la gente y el tan solo con que todos le miraban, todo le fue olvidado. Pensaba tan solo en la bendita esperanza de la curación. Presentaba un espectáculo repugnante. La enfermedad había hecho terribles rasgos en su cuerpo decadente. Aún agolpaban unos a otros. Las personas se agolpaban, pues no querían contaminarse con este hombre mientras este hombre se acercaba a Jesús. La gente retrocedía con terror. Hacerse contacto con él era uno de los temores que tenía la gente. Algunos trataban de evitar que se acercase a Jesús, pero era en vano. Él no veía a las personas que le impedían el paso a acercarse al Maestro, acercarse a aquel Salvador, a aquel doctor, a aquel médico. No los veía, no percibía tampoco sus expresiones de horror que la gente le mostraba. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía su vida a los moribundos. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies, aclamando: Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se escuchaban estas palabras. Ahora mira, la obra de Cristo, al purificar al leproso de su terrible enfermedad, es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó ante Jesús estaba lleno de lepra. El pecado, el mortífero veneno, impregnaba todo su cuerpo, y los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, que le llegase a poner una sola mano en el manto, pues pensaban ellos que al tocarle a su maestro iba a ser contaminado, contagiado. Mas Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque de él impartía un poder vivificador. La lepra le fue quitada, así como de la misma manera se nos puede ser quitado la lepra del pecado. Y la lectura bíblica nos comenta: vino este hombre y se arrodilló y le suplicó: Jesús, Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Cuán grandes son las palabras y cuán significativas son cuando una persona se humilla ante los pies del Señor Jesús.
Pero grande es el orgullo que habita en la humanidad, en el ser humano, en el corazón de cada persona. Pues grande y tal es el orgullo, de tal manera que tratamos muchas de las veces, aún teniendo una terrible enfermedad, tratar de solucionar por nuestros propios esfuerzos. Y no nos damos cuenta que al lado nuestro está una persona que está esperando el momento en el que tú y yo recorramos y pidamos por nuestra enfermedad, por nuestro cuerpo, por nuestra enfermedad. Este hombre, antes de recurrir a los pies o recurrir a los pies de Jesús, le nacieron muchas dudas. ¿Será acaso que Jesús pueda sanarme? ¿No hará como los maestros de la ley? ¿Me sentenciará una vez más y me hará huir de la gente? Muchas de las preguntas o muchas de las cosas que enfrentamos hoy en día nos hace pensar de la misma manera. ¿Cómo podré yo recorrer al Salvador siendo un hombre pecador, siendo un hombre que he caminado y he hecho cosas tan malas? ¿Será posible encontrar perdón? ¿Será posible que yo tenga una oportunidad para entrar y regocijarme con el Salvador? ¿Cuáles son las preguntas que te atraen a tu mente y a tu corazón? Una de ellas: ¿cómo podré yo asistir a una iglesia en donde van unas personas santas, unas personas que no hay, que solamente ellos pueden ser dignos? Es una mentira. Todo aquel que reconoce que está enfermo, todo aquel que reconoce que por sus fuerzas no puede hacer nada, todo aquel que piensa que ya no puede más, que solamente con la fuerza del Espíritu Santo que Dios pone en su corazón, es aquel que está en la iglesia. En la iglesia no hay personas santas, aunque la palabra de Dios nos invita a ser santos, porque dice: sed santos como yo soy santo. Pero no lo logramos por nosotros mismos. Somos gente que le fallamos a nuestro Salvador día a día. Pero en nuestro corazón abunda la esperanza y habita, en el cual nosotros recorremos día a día también para pedir perdón por nuestros pecados. Porque no somos nadie, por nosotros mismos no podemos hacer nada. La palabra de Dios dice: separados de mí nada podéis hacer. Pero también tenemos la promesa: confiad en mí, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Vosotros están en el mundo, ustedes están en el mundo, dice Jesús, mas no son del mundo, pues son mis hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Tú también eres un hijo de Dios, que te creó de la misma manera que me creó a mí, y que te ama con la misma fuerza que me ama a mí. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que tú estés viviendo en estos momentos, solamente tienes que ir a los pies de Jesús. Tienes que ser como este leproso. Tienes que decidirte y no mirar las críticas que muchas de las veces enfrentamos nosotros como seres humanos, por medio de los familiares, por medio de los padres, por medio de los hijos y aún por medio de los mismos hermanos que habitan en una iglesia. Este hombre tuvo que enfrentar a los mismos discípulos de Jesús, que en ese tiempo eran los seguidores y los cristianos que Cristo mismo había señalado y había invitado para que le acompañasen, pues aún ellos no habían comprendido en su totalidad la palabra de Dios y cuál era realmente el amor que Cristo había venido a hacer y había venido a dar a la humanidad. Ellos mismos trataron de impedir que este leproso llegase a los pies. Pensaban ellos que su maestro se contagiaría. Pero nada de eso le importó a este hombre. Solamente la mirada la puso en aquel
del cual había escuchado y del cual había oído que a ninguno le rechazaba. ¿Podrás tú hoy correr a los pies de Jesús en esta hora? ¿Podrás tú escuchar la voz de Dios? La respuesta que Jesús tiene para ti. ¿Quieres escucharla? ¿Quieres oírla? Mira lo que Jesús dijo. Si tú tienes una Biblia, puedes leerla después de la reflexión. Puedes leerla en este momento. Estamos leyendo en el capítulo 1 de Marcos, versículo 40. Cuando el leproso viene y rogándole de rodillas a Jesús, le suplica y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo estas palabras que hoy te dice a ti y a mí: quiero, hijo mío, sé limpio. ¿No te gustaría que Jesús en esta hora llegase a tu hogar? ¿No te gustaría abrirle tu corazón y en medio de todas tus aflicciones tú le digas al Señor Jesús: quiero ser limpio, y escuches la voz de Él y Él te diga en esta hora: quiero, sé limpio? Mira lo que nos dice el versículo 43. El capítulo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. El versículo 44. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. En el 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo y a divulgarlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande gozo había en el corazón de este hombre! Pues su cuerpo se le había sido restaurado. Y aun cuando Jesús le pidió que no dijese nada a nadie, sino que fuese a presentarse ante el sacerdote, este hombre, de la alegría y del gozo de que él había sido restaurado, no pudo soportar el secreto, no pudo guardar el secreto, sino que yéndose, recorriendo aquel camino, entrando por la ciudad, por las calles de la ciudad, a todo mundo gritaba: he sido sanado, he sido curado. Había una felicidad que nadie la podía callar. Así es el mensaje de Jesús. Así es el vivir con Cristo. Te preguntarás si la vida del cristiano es aburrida, porque es callada. Yo te digo en esta hora que no. Lo he experimentado. He vivido unos años al lado de Jesús. He tratado de caminar de acuerdo a su voluntad. Y déjame decirte que la vida del cristiano no es aburrida. Para nada. Al contrario. Es una felicidad tremenda, de la cual tú no puedes callar, al igual que este leproso. Una vez que encontré a Jesús, no puedo callarme y no puedo parar de decir que Jesús me dio una oportunidad más en mi vida. Y ahora quiero compartir esta felicidad con todos aquellos que tal vez se encuentran acorralados en su hogar, en su matrimonio, quizás en el alcohol, perdidos, en las drogas. Quiero decirte que hay una salida, hay una esperanza. Y aun si tú estás viviendo una terrible enfermedad, y aun si no fuese sanado de esa terrible enfermedad, aguardo yo la esperanza de que cuando mi Salvador venga, yo pueda despertarme y pueda irme con Él, así como aquel que estuvo en la cruz juntamente y le dijo: hoy te hago la promesa de que cuando yo vuelva, tú estarás conmigo en el paraíso. Aguardo esa esperanza. ¿Quieres tú aguardar esa esperanza? ¿Quieres tú encontrarte con Jesús? ¿Quieres tú ir a los pies de Jesús y suplicarle: Jesús, ten misericordia de mí? Si tú quieres, puedes limpiarme.
No importa, yo te digo en esta hora, y no es por mí, sino por la palabra de Dios. No importa lo que tú hayas hecho. Mira lo que hay en el hombre. Abre tu Biblia y ve al libro de Isaías en el capítulo 1, en el versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo Él te descubre lo que eres. Porque muchas de las veces el orgullo nos llena, nos encierra y nos dice, y te dice a ti, y dices entre sí, pero si yo no le hago nada malo a nadie, yo me considero una persona buena. La palabra de Dios dice que bueno no hay uno, solamente el Padre, solamente Dios. Muchas de las veces nos sentimos superiores a los demás y pensamos que no hay nada que nosotros podamos cambiar. Mas Jesús te descubre en esta hora y te dice, mira lo que dice en Isaías, palabras duras, pero hay una invitación, hay un significado tremendo en estas palabras. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. En el versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía hoy te apartarás de Jesús escuchando esta invitación? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Son estas tus heridas? ¿Son estos tus problemas, tus dificultades? ¿No han sido curadas? ¿No has encontrado la salida? ¿No han sido vendadas las heridas que te agobian, que traes en tu cuerpo? ¿No han sido? ¿Le has fallado a Jesús y has sido pecador tal cual como lo menciona la palabra de Dios? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Te sientes con esa maldad y piensas que Jesús no puede sanarte, no puede perdonarte de todo lo que hayas hecho? La palabra de Dios dice que sí. ¿Quieres escucharla por ella misma? ¿Quieres escuchar la palabra de Dios que Él mismo te lo diga? Ahí mismo, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid, dice Jehová, vengan, ven a mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, dice el versículo 19, si quisiereis y oyereis y comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Quieres tú ser limpio? Dice Jesús en esta hora, ven. Si tus pecados son como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente Él tiene el poder de limpiarnos de nuestros pecados. ¿Quieres tú ir a los pies de Jesús en esta hora? ¿Quieres decirle, Señor, si tú quieres puedes limpiarme? Todo aquel que vaya a los pies de Jesús oirá la respuesta del mismo Señor, que le dirá, quiero, sé limpio. Mi querido hermano, como humano no tengo nada bueno que ofrecerte, ni nada bueno que darte. Pero por haber conocido la palabra de Dios y porque me gozo en ella al estudiarla, puedo decirte con seguridad que hay una esperanza y hay un Dios en el cual tú y yo podemos confiar. Y hay un llamado que existe dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Y ese llamado tú lo has estado escuchando en esta hora. Si tú quieres, bien puedes ser limpio de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú hayas
nada cuenta de hoy en adelante ante el Señor si tú vas de rodillas y pides perdón por ello. De lo contrario, también la palabra de Dios dice, si no, seréis cortados a espada. ¿Qué es lo que tú deseas? Hay una oportunidad con gran amor y gran aprecio, que a Jesús no le importa quién esté en medio o por medio y quién sea el que te detenga. Solamente Él quiere que tú vayas por tu propia voluntad y que no te importe nada ni nadie, y que le digas, si tú quieres puedes limpiarme. ¿Quieres decirle en esta hora, si tú quieres puedes limpiarme? Yo le entrego hoy el corazón a Jesús. ¿Le entregarás tú? Sea tu decisión en este día, principio de semana. Y déjame decirte que una vez más fue para mí un gozo poder compartir esta esperanza, estas palabras de bondad salidas de la propia boca de nuestro Maestro, aún estando aquí en la tierra o cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero hoy en día habita en cada corazón y en cada alma que le da la oportunidad de entrar en Él. La palabra de Dios dice, si me dejas entrar, entraré contigo, estaré contigo y cenaré contigo. Todo aquel que le abra la puerta entrará a Él, cenará con Él y Él conmigo, dice la palabra de Dios. ¿Quieres tú dejarle entrar en tu corazón? Ojalá que esta reflexión te haya servido, así como me ha ayudado a mí en mi diario vivir. Esa oportunidad que Dios le dio a este leproso, me la da a mí día a día, y te la da a ti en esta hora. Que Dios te bendiga, y no sin antes de despedirme, quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, pero hacerte una invitación. Si tú tienes alguna pregunta, si tú tienes necesidad en tu ser, si estás pasando por una enfermedad y quieres que se ore por ti, por tu familia, por algún familiar, algún conocido, no dudes en llamarnos. Llámanos. El teléfono que tú puedes recorrer es el 224-303-6460. 224-303-6460. No dudes que tus amigos y hermanos, la Iglesia Adventista de Waukegan Los Tres Ángeles, estaremos ahí para ayudarte, para apoyarte y para brindarte el conocimiento bajo el estudio de la palabra de Dios. Si tú quieres visitarnos, te puedes dar cita en el 3601 North Louis, aquí en la comunidad de Waukegan. 3601 North Louis. Cuando quieras visitarnos, eres bienvenido. Jesús te ama y quiero orar por ti en esta hora, ahí donde te encuentres. Si tú estás en casa, te invito a cerrar los ojos. Si tú vas manejando, te invito a que solamente pongas en mente al Señor Jesús. Si tú estás en el trabajo, probablemente las circunstancias no te lo permitan, pero ten en mente que Jesús te ama y yo voy a estar orando por ti. Bendito Padre, te doy las gracias, oh Señor Jesús, porque en tu misericordia y en tu grande amor nos das una oportunidad más de vivir y una oportunidad más de escuchar el llamado que tú tienes hacia tus hijos, hacia nosotros. Hemos escuchado, Señor, el mensaje de esta mañana y esta reflexión, en el cual hemos hallado una esperanza, porque asimismo tú se la diste a aquel leproso, que aún no teniendo salida, él no le importó y corrió a tus pies, y suplicando te rogó y diciendo, Señor, si tú quieres, sé limpio. Y hemos escuchado también tu voz, hemos escuchado tu palabra, la cual en ese tiempo tú la usaste y por tu propia boca salió. Quiero, hijo mío, sé limpio. Queremos oír en esta hora que limpies nuestro corazón, que limpies nuestras mentes llenas de pecado, que limpies nuestro ser, nuestro cuerpo, que han sido azotados por alguna terrible enfermedad, al igual que aquel leproso, quizás. Que también, Señor, quizás hemos cometido errores, le hemos faltado el respeto a nuestros padres que han azotado a sus hijos duramente, o quizás que han sido azotados, Señor, por los crímenes allá afuera en la calle.
por las drogas, por los vicios, Señor, por el alcohol. En esta hora te ruego por ellos y por mí, que nos ayudes, Señor, a fortalecernos, y gracias te damos por esta invitación que nos hiciste en esta hora, por esta oportunidad. Alabado seas por siempre. Que tu misericordia, Señor, sea con cada uno de nosotros, y que, Señor, tu paz nos des a todos aquellos que la buscan, y aún, Señor, a los que están por hacer alguna maldad. Por favor, tócale su corazón y hazle reflexionar que no lo hagan, que hay una oportunidad para ellos también, ya que estamos en un mundo lleno de pecados, en donde la maldad habita, en donde las muertes aumentan cada día más y más, en donde solamente sobreviven aquellos poderosos que tienen, Señor, o que no tienen piedad de su hermano, que no tienen amor. También sé compasivo con ellos. También dales la oportunidad de que te conozcan, porque sé que también usted los puede cambiar. Oramos por ellos y te pedimos que también seas una bendición en ellos, porque tu palabra nos dice que debemos de orar aún por nuestros enemigos, pero no queremos tenerlos, pues sean buenos o malos, tu palabra nos dice que son hijos tuyos, que tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, y es por eso que rogamos los unos por los otros. Que no importa de qué congregación nos estén escuchando en esta hora, tú no haces excepción de personas. Señor, para ti todos somos iguales. Nos ponemos en tus manos. Si hay familias, Señor, que están pasando por una necesidad económica, ten misericordia de ellos, y que ellos puedan encontrar una salida y las personas adecuadas a las cuales se puedan allegar, y que también, Señor, ellos tengan la oportunidad de conocernos nosotros a tus hijos, que probablemente les podamos ayudar. Pero si están pasando por cualquier situación que yo no haya mencionado en esta hora, usted la conoce y lo ve desde lo alto. Que también, Señor, pueda ser suplida esa necesidad en ese hogar. Rogamos, Señor, por esta estación de radio, por nuestro hermano y amigo Raúl, que también tú le has fortalecido, Señor, y le has brindado el apoyo, y en su sinceridad, Señor, nos ha abierto las puertas. Sin duda alguna, Señor, que tú estás en su corazón también, en su mente. Rogamos por su familia. Y gracias una vez más, Señor, por darnos esta oportunidad de vivir y de estar en comunión contigo en este día. Te suplicamos que solamente tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente, y que hagamos, Señor, y que tratemos de vivir de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Pues mora en nosotros. Lo rogamos y lo pedimos, no porque haya cosa buena alguna en cada corazón, sino lo pedimos en aquel que vino a pagar el precio y que fue crucificado, y que por su sangre, Señor, hemos sido sanados. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús pedimos y rogamos. Amén. Mi querido hermano, me retiro de esta reflexión, no sin antes hacerte una invitación a que no le cambies de estación. Síguenos escuchando, ya que en el siguiente mensaje te fortalecerás. Si tú perteneces a otra congregación y no has escuchado estos mensajes, se están refiriendo al tema del santuario. Las cosas que Cristo Jesús está haciendo por ti y por mí, la intercesión que Él está haciendo. Así es que yo te voy a dejar en esta hora con el pastor Hugo Gambetta, que estará compartiendo también la palabra de Dios en esta hora. Que Dios te bendiga, y espero encontrarte una vez más el próximo domingo. Que sea una bendición para tu familia. Confía en el Señor y Jesús te ama.